Mis hermanos, muy bienvenidos a la hora de la meditación de la palabra del Señor. El texto que vamos a continuar hoy día es el segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer los versículos 2, 3 y 4. La palabra del Señor dice así: Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. En esta parte debemos, antes de avanzar un poquito sobre el texto bíblico, recordar que en el versículo número 1 del capítulo 2 el apóstol Pablo les entrega a los hermanos los cimientos sobre los cuales ellos deben edificar las relaciones que deben tener al interior de la iglesia. Decíamos que en el capítulo 1 veíamos cómo el apóstol Pablo les enseñaba a los hermanos cómo ellos debían verse en las situaciones y conflictos que se daban al exterior de la iglesia. Pero en el capítulo número 2 se adentra en las situaciones que se pueden dar en el interior de la iglesia, y como fundamento que hay que tener para poder solucionar todas esas situaciones que pudiesen aparecer, entonces él les habla de que deben existir consolación en Cristo, refrigerio de amor, comunión del Espíritu y entrañas y misericordia. Eso es en el versículo 1. Luego en el versículo número 2, él empieza de alguna manera a entregar algunos puntos en cuanto al amor y a la humildad que debería haber en medio de los creyentes de Filipos y por ende también para cada uno de nosotros. Por eso comienza el versículo 2 diciéndoles: cumplid mi gozo. Es decir, si tienen algún afecto por mí, por favor, hagan lo que yo les estoy indicando, hagan lo que tienen que decir. Que por demás el apóstol Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y dice en uno de los primeros elementos, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Es decir, el apóstol Pablo en este conjunto de expresiones aquí habla de la misma idea. Una es la unidad profunda que debe existir al interior del pueblo de Dios. La unidad que debe haber entre ellos. Y además de eso, que esa unidad debe ser permanente. No debe ser un asunto circunstancial. Esta es la meta a la cual los invita el apóstol Pablo, a ser unidos entre ellos. Y luego, posteriormente, del versículo número 3 en adelante, empieza él a dar una descripción de cómo alcanzar y practicar esa unidad que él está mencionando y pidiendo en el versículo número 2. Y entre esas cosas dice, por ejemplo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Este es el primer paso para que este tipo de unidad se pueda alcanzar al interior de la iglesia. Cuando le damos espacio a la carne va a tomar generalmente decisiones que van a complicar las relaciones porque miran por lo suyo propio y por nada más, no por los demás. Ejemplos de eso en el mundo y en los lugares probablemente donde ustedes trabajan se van a encontrar con muchos, donde hay personas que la única intención que tienen es que en cualquier tipo de relación, para alcanzar cualquier meta, esa meta no es la meta de un conjunto, no es la meta que busca la unidad, sino la meta que buscan ellos en lo personal. Y en esa circunstancia entonces empiezan a aparecer frecuentemente y con mucha ligereza situaciones de contienda y de vanagloria, donde importa lo que yo hago y lo que hizo mi compañero no tuvo ninguna importancia. Yo fui el que la llevé, yo la llevaba. Y eso produce una serie de contiendas y lógicamente la unidad al interior del grupo se trastoca, pero profundamente. Luego dice, nada contienda y vanagloria. Dos elementos. Dificultades, problemas y decir que
se enaltece a alguien más allá de lo que verdaderamente merece ese individuo. ¿Y por qué? Porque se quiere alcanzar una meta personal y no la meta que requiere un grupo. Antes bien, dice el apóstol Pablo, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Esta idea es absolutamente opuesta a todo lo que el mundo promueve. Cualquier libro de estos libros positivistas y de exaltación personal, seguramente deben estar plagados de ideas que están absolutamente reñidas con esta que está aquí en la palabra del Señor. Antes bien en humildad, estimándoos inferiores a los unos a los otros. Está poniendo en alto lo que es la humildad. Esto no solo es raro en este tiempo, porque en el tiempo del Señor Jesucristo y antes que eso, los griegos consideraban a la humildad como un defecto, no como una virtud. La humildad era un defecto. Ellos ni siquiera se inclinaban porque eso era una bajeza. Por lo tanto, promover la humildad dentro de la cultura griega estaba absolutamente equivocado, errado. Eso no debía ser visto en ningún griego, por supuesto. Luego dice, estimándoos inferiores los unos a los otros. Aquí viene, como diciendo en el versículo anterior, el pasaje anterior, el defecto, y aquí viene ahora lo que debe ser, estimándoos inferiores los unos a los otros. Esto reprende mucho el concepto cultural de la autoestima. La palabra del Señor no es un libro que apunte a mejorar la autoestima de las personas. No es preocupación de la Biblia la autoestima de las personas. No promueve la Biblia que tú te quieras más. Yo creo que las personas llegan a estimarse personalmente cuando estiman al Señor Jesucristo, cuando estiman a Dios, cuando ponen a Dios por primer lugar. Las personas que ponen a Dios en primer lugar no tienen problemas de aprender a quererse a sí mismos. Esa dificultad no se les da. Y es más, se aprende a reconocer el valor y la grandeza que hay en otras personas también. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los demás. Mientras ponemos de lado nuestras propias ambiciones egoístas, nuestra vanagloria, nuestras tendencias a pensar que somos superiores a los demás y que somos los únicos, entonces naturalmente tendremos una mayor preocupación por los intereses y las necesidades de otras personas. El Evangelio se caracteriza porque quienes lo practican tienen interés en el bienestar de los demás. Por lo tanto, bien dicho por la palabra del Señor y difícil de ser corregido, imposible. El lenguaje, la expresión es tal y cual como lo establece la Biblia. Tiene que llegar la Biblia como documento escrito para establecer normas que son absolutamente opuestas a las que manifiesta el mundo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a los demás. No quiere decir que debes despreocuparte por ti mismo. No es eso lo que está diciendo la Escritura. Aquí hay una palabrita que echa por tierra esa idea, porque dice también a los de los demás. Entonces, mira por lo tuyo propio, pero también por lo de los demás. Todos debemos ser beneficiados, y cuando estamos verdaderamente unidos, el beneficio viene absolutamente sobre todos nosotros. Que el Señor les bendiga.